Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Tras el repunte de cifras de contagios por COVID-19, varias entidades de Estados Unidos decidieron suspender actividades comerciales. Los gobernadores de Utah y Oregon decidieron mantener las medidas de confinamiento tras reabrir parcialmente la economía. Sin embargo, algunos estados como Texas, California, Arkansas y Arizona continúan promoviendo reabrir el comercio pese a las advertencias de las autoridades sanitarias. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un decreto que autoriza a los médicos negarse a realizar abortos o cirugías de reasignación de sexo, lo cual afecta los derechos de la mujer, de los galenos, así como a hospitales y compañías de seguros que reciben fondos federales. Por otro lado, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó que el gobierno de Estados Unidos ignora el llamado a poner fin a las medidas coercitivas unilaterales y recrudece el bloqueo contra Cuba en el contexto del COVID-19. Y por último, las autoridades sanitarias de China adoptaron medidas sanitarias luego de que registraron nuevos casos de coronavirus por transmisión comunitaria. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Tras el repunte de cifras de contagios por el coronavirus en los Estados Unidos, varios estados decidieron suspender sus actividades comerciales. Los gobernadores de Utah y Oregon decidieron mantener medidas de confinamiento tras sopesar los casos de infectados luego de reabrir levemente su economía. Siendo el epicentro de la pandemia, algunos estados del país como Texas, California, Arkansas y Arizona continúan promoviendo reabrir el comercio pese a las advertencias de las autoridades sanitarias. Hasta la fecha, los Estados Unidos registran 2.048.986 contagiados, 30.758 decesos y más de 68.000 pacientes recuperados. Donald Trump también emitió un decreto de este viernes que autoriza a que los médicos de este país rechacen realizar abortos y cirugías de reasignación de sexo para transexuales. La medida fue anunciada por el Departamento de Salud y afecta los derechos de la mujer, a los galenos, hospitales y también compañías de seguros que reciben fondos federales. La regulación del gobierno desconoce a las organizaciones que abogan por mayores derechos en torno a la lucha por la sexodiversidad. El anuncio de Washington extiende sus restricciones a pacientes que no hablen inglés, pues no les será permitido un traductor. De igual modo, la norma afecta a personas discapacitadas, las cuales no podrán reclamar a los centros hospitalarios la ayuda para acceder a los mismos. En Cuba, el canciller Bruno Rodríguez denunció que el gobierno de Estados Unidos ignora las demandas para que cesen medidas coercitivas unilaterales contra la isla. Entre tanto, en Haití, especialistas advierten que enfrentarán un importante rebrote de la COVID-19. Hola, ¿qué tal? El Consejo de Estado de Cuba decretó este viernes duelo nacional por la muerte del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza. Recordemos que Cuba y Burundi establecieron relaciones diplomáticas en 1974 y mantienen desde entonces intercambios en diversas esferas. También este viernes, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que el gobierno de Estados Unidos ignora el llamado mundial a poner fin a las medidas coercitivas unilaterales contra la isla caribeña. El diplomático reiteró que en estos meses cruciales para el mundo, el mandatario estadounidense negó e impidió compras de todo tipo y en particular persiguió embarcaciones de combustibles e impuso nuevas sanciones contra inversores actuales e instituciones cubanas. Estas presiones se dan en medio de un contexto marcado por los esfuerzos de Cuba para combatir la pandemia de la COVID-19 en todo el territorio nacional y las muestras de solidaridad con otros países para erradicar la presencia del virus. En China, las autoridades sanitarias adoptaron nuevas medidas de confinamiento en varios municipios y provincias ante el rebrote de contagios comunitarios de la COVID-19. En la provincia de Hubei, que fue el epicentro de la pandemia en el gigante asiático, inició un relajamiento de medidas luego de la sostenida caída de nuevos contagios, mientras que en Beijing cerraron preventivamente uno de los mercados mayoristas más grandes de la ciudad. Tras detectarse más de 40 nuevos casos, el presidente del mercado mayorista de carne de Chinfadi informó que se halló presencia de coronavirus en utensilios que tienen contacto con salmón de origen importado. Las autoridades chinas anunciaron que extremarán las medidas de contención con la realización de al menos unas 10.000 pruebas de ácido nucleico y la suspensión del inicio de clases tras el rebrote. Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que debería mantenerse alejado de los asuntos intercoreanos.
Esto luego que criticara su decisión de cortar todo tipo de comunicación con Corea del Sur en respuesta a la continuidad del envío de propaganda hostil hacia la frontera común. Mientras tanto, este jueves, Rusia se pronunció acerca de una nueva propuesta de medidas contra el país, presentada por representantes del Partido Republicano de Estados Unidos ante su Congreso. Se trata de un nuevo paquete de medidas que busca recrudecer las sanciones que ya se aplican ilegalmente contra Rusia. Por otro lado, la portavoz de la Cancillería Rusia expresó su preocupación por el traslado de tropas estadounidenses desde Alemania hasta Polonia, lo cual, consideró la vocera, dificultará más el diálogo entre Moscú y la OTAN. Además, expresó durante una conferencia que la presencia de las tropas estadounidenses hacia las fronteras rusas hará más difícil las perspectivas de un diálogo entre Rusia y la OTAN en el ámbito político y militar. Y por último, la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en apresurar la reapertura de todas las actividades económicas pese a las alarmantes cifras de contagio y muertes por COVID-19 en el país norteamericano, hace estragos en la población. Ya son 21 de los estados donde han aumentado los casos a consecuencia de la reapertura temprana y ya suman más de 2 millones los contagios y se promedian unas 1000 muertes diariamente. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. La República Popular Democrática de Corea advirtió a los Estados Unidos que debería mantenerse alejado de los asuntos intercoreanos luego de que Washington criticara su decisión de cortar todo tipo de comunicación con Corea del Sur en respuesta a la continuidad del envío de propaganda hostil hacia la frontera común, unas acciones que de acuerdo con Pyongyang violan la declaración de Panmunjom y también el acuerdo militar conjunto firmado en 2018. Un alto funcionario de la Cancillería norcoreana criticó fuertemente estas declaraciones de los Estados Unidos, las calificó como desagradables y dijo que la Casa Blanca debería concentrarse en resolver sus asuntos internos en lugar de entrometerse en los temas intercoreanos. Debemos decir que ayer, la víspera, las autoridades de Corea del Sur informaron que presentarán un recurso legal contra 2 grupos civiles por el envío de esta propaganda hostil hacia la frontera común bajo los cargos de violación de los acuerdos de cooperación y de intercambios intercoreanos. De acuerdo con las autoridades de Seúl, estas acciones buscan calmar el incremento de las tensiones, un incremento de las tensiones que se ha visto en los últimos días por el envío de estas octavillas con propaganda hostil hacia Pyongyang, octavillas que han sido enviadas a la frontera común en la línea de demarcación militar. Precisamente esta situación ha causado mucha preocupación en la comunidad internacional. Hoy el Kremlin se pronunció acerca de unas nuevas propuestas de medidas contra Rusia que presentó un grupo de representantes del Partido Republicano ante la Cámara del Gobierno de Estados Unidos. Se trata de un paquete de medidas que busca recrudecer las sanciones que ya se aplican ilegalmente contra Rusia, que fue presentado en el día de ayer y que en voz del portavoz presidencial de este país, Dmitry Peskov, solo buscarían, de ser aprobadas, solo buscarían pues tensar aún más la difícil situación que se vive entre Estados Unidos y Rusia y que alejaría a estos países de establecer relaciones bilaterales con normalidad. Por otra parte, también el Consejo de Seguridad ruso se mostró preocupado, pues dice que tiene pruebas que hablan de intentos de manipulación por parte de Occidente de la realidad en este país, también de que se podrían realizar nuevas campañas de difamación para aumentar el sentimiento antirruso a nivel mundial en vísperas de las elecciones para aprobar una reforma constitucional que ya se avecinan en este país, que están propuestas para realizarse el próximo 1 de julio y que será uno de los eventos políticos más importantes que vivirán los ciudadanos rusos en este año, pues se trata de más de 900 propuestas de reforma para la Carta Magna de este país. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, expresó en esta jornada la preocupación de Rusia por un eventual traslado de tropas estadounidenses desde Alemania hasta Polonia, una situación que, según consideró la vocera, dificultaría aún más el diálogo entre Rusia y la OTAN.
Zaharova subrayó durante una conferencia de prensa que la reconfiguración de la presencia estadounidense hacia las fronteras rusas no solo agudizará las tensiones ya elevadas en el ámbito de la seguridad dentro del continente, sino también pues hará más difícil las perspectivas de un diálogo constructivo entre Rusia y la OTAN en el ámbito político y militar, y en caso de que Washington realmente piense retirar sus tropas de Alemania, la diplomática rusa recomendó también al gobierno de la Casa Blanca llevarse las armas nucleares estadounidenses no estratégicas que están desplegadas actualmente en el territorio alemán.